Buenas tardes. De antemano reconozco a la Comisión de Educación de la coordinadora del MTS, cuyo titular es Marco Murueta, que haya abierto este espacio para reflexionar, y en particular agradezco esta oportunidad en esta ocasión para hacerlo sobre un tema trascendente: la organización y la transformación social. Parece un tema sencillo, pero no lo es. Lo parece porque desde la izquierda se han ensayado muchas formas que en teoría deben promover el avance del país a través de la organización: células, comités de base, comités políticos, clubes, consejos de todo lo que se nos ocurra, coordinadoras, frentes, movimientos y otras formas organizativas más se han ideado, promovido y desarrollado a lo largo de la historia. Igual, la sociedad, desde el punto de vista institucional, ha contado con un sinnúmero de formas organizativas amplias y restringidas de todo tipo: sindicatos, ligas, asociaciones, centrales, cooperativas, federaciones, confederaciones, partidos y un largo etcétera han existido, existen y existirán. Y está bien. Todas ellas juegan y seguirán jugando un papel importante, unas más que otras, en la transformación social del país. Y en ese sentido, es positivo que se sigan promoviendo en donde haya las condiciones para ello. Pero igual ha sucedido con muchas cosas que se han hecho en este país. No han sido suficientes para hacer el trabajo al 100%. Tan solo por la cantidad de gente que está organizada. Me atrevo a decir, por ejemplo, que la mayor parte de la población mexicana nunca ha estado organizada, porque además miles de los organizados, ahí están muchos de quienes pertenecen a sindicatos, ni siquiera saben que lo están. Si el pueblo mexicano estuviera organizado, otro gallo le cantaría. Entonces, echando a volar nuestra imaginación, podríamos idear, crear, inventar otras formas organizativas que sean más útiles para transformar el país en uno mejor. Aunque pensándole un poco más, tal vez el problema no esté en la forma organizativa, sino en su contenido, en su orientación, en el sentido que se le da. Porque viendo un poco al pasado, uno se da cuenta que las grandes organizaciones creadas, por ejemplo, durante el cardenismo, fueron útiles para dos cosas: para movilizar y para votar. Si le echamos un ojo al presente, vemos que en general las organizaciones que se siguen creando sirven para lo mismo, para movilizar y para votar. Pero ¿para eso es una organización? Pues sí, pero también puede servir para algo más, para transformar, por ejemplo, para transformar al individuo y para transformar la sociedad. Y esto, transformar, creo, no ha estado dentro de los objetivos esenciales o prioritarios de las organizaciones. Por eso digo que el problema quizá no esté en la forma, sino en su sentido, en su contenido, en su orientación. Entonces, está bien que la organización sea para movilizar y para votar. Yo no se los quito, pero sobre todo la organización debería ser útil para transformar. Ahora, ¿transformar en qué sentido? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué sentido hay que dar a las organizaciones para que transformen? Porque hasta ahora han movilizado y han enseñado a votar, pero de marchas, sobre todo en las grandes ciudades, se podrá decir, o muchos podrán decir, que ya están hasta la madre, y muchos siguen dudando que el voto se respete, y al rato vamos a estar como los jóvenes de España, en contra de todo. A sus integrantes de las organizaciones, pero la transformación real, creo, sigue esperando. En mi opinión, y permítanme que insista en uno de los aspectos que me parecen más importantes en la actualidad, lo que ahora procede para promover la transformación, y además lo más práctico, es que las organizaciones incluyan entre sus propósitos esenciales la construcción de ciudadanía. Es decir, hay que crear ciudadanos con mayúsculas. ¿Por qué? Porque, insisto con mi premisa, en México no hay ciudadanos.
Este es otro de nuestros grandes rezagos como país y origen de un montón de problemas grandes, medianos y pequeños. Y no me refiero al concepto plasmado en el artículo 34 de la Constitución, que dice que son ciudadanos los nacionales que tengan 18 años y un modo honesto de vivir. Con ello se entiende que ellos ya están aptos para votar y ser votados, o sea, para participar en política. De estos hay muchos más, quizá 80 millones, que disfrutan o sufren, según les vaya, de nuestra democracia electoral. Pero esto, lo dice la experiencia, no alcanza para resolver los grandes problemas nacionales. Por eso, no me refiero a su significado constitucional o legal. Al hablar de ciudadanos, me refiero a su significado más restringido, aquel que podría interpretarse como desde un punto de vista sociológico, como parte de un proceso evolutivo. Es decir, en el antepasado hubo esclavos, en el pasado hubo vasallos, en el presente debiera haber ciudadanos. Los esclavos no tienen derechos, ninguno. Además tienen dueño, propietario o amo. Los vasallos tienen algunos derechos, pero aceptan depender de otro al que creen superior, el señor feudal, el caudillo, el líder. Los ciudadanos ni tienen propietarios ni dependen de otro superior, y sí, en cambio, saben que tienen todos los derechos, pero también obligaciones en igualdad de circunstancias que sus congéneres. En México, en mi modesta opinión, coexisten las tres etapas. La primera, un poquito, mucho más la segunda, y empieza a nacer la tercera. Ejemplos. Es común escuchar a líderes del mundo político hablar de su gente. Tengo mi gente, dicen, con esa connotación de propiedad. Otro, el actual sindicalismo también tiene esa marca, porque en la realidad no hay libertad sindical en México. Se nota hasta en el cobro de cuotas de los sindicatos que agrupan a los trabajadores del gobierno del DF, que se dice es un gobierno de izquierda, progresista y de vanguardia. Las cuotas sindicales se descuentan por nómina al trabajador y ellas se le entregan a los sindicatos, cuando deberían ser los trabajadores los que entregaran voluntaria y libremente sus cuotas. Es mucho más generalizada la existencia de la segunda etapa, la de los vasallos. Por ejemplo, el mexicano común participa de la elección de su diputado, pero nunca le pide cuentas. ¿Qué hizo su diputado? ¿Legisló? ¿Votó a favor o en contra? ¿Informó de lo que hizo? No lo sabe. O dicho mexicano común participa en la elección de su representante social o dirigente y en los hechos, para no meterse en problemas, lo deja hacer y deshacer. O otro ejemplo, al presidente, al gobernador, al que cree superior porque aparece arriba, más que respetarlo lo venera, quiere tomarse una foto con él, quisiera ofrecerle una comidita, porque depende o cree depender de ese ser superior. Y la tercera etapa, la de los ciudadanos, prácticamente apenas están haciendo, tiene pocos lustros de vida. Ciudadano es la persona o personas que por sí misma, sin que se lo ordenen, participa, se informa, exige, emplaza, defiende sus derechos, tiende a cumplir con sus obligaciones. Pero de estos aún somos franca minoría. La inmensa mayoría está o se encuentra en la segunda etapa, la del vasallaje. Por eso, creo, nuestra democracia está en pañales. Por eso, este régimen de partidos, que debiera ser la joya de nuestra democracia, apenas ha permitido dar el pequeño salto de un régimen presidencial, es decir, caudillesco, a una especie de partidocracia. Por eso, la generalidad de la población está esperando soluciones mágicas, milagrosas, que vengan de arriba, del gobierno, del presidente, del líder, del caudillo, sin ser consciente que muchas grandes soluciones están en sus manos. Este fenómeno también se refleja, creo, por ejemplo, en la educación superior. Cuando los estudiantes obtienen su título, salen preparados con la idea y disposición de ir a pedir empleo, cuando lo que debieran es estar preparados para ir a crear u ofrecer empleos. Los partidos y las asociaciones políticas, como instituciones de interés público, tienen la tarea legal de crear ciudadanía,
pero no lo cumplen, pues cayeron en un proceso perverso, porque en su dinámica interna, provocada por vacíos en la ley, predominan intereses de grupo y hasta personales sobre los intereses colectivos e institucionales. Por eso esta tarea, construir ciudadanía, debe ser una tarea asumida como propia y prioritaria por todas las organizaciones. Esa es una tarea sencilla, nada compleja, pero que exige paciencia, constancia, un poco de disciplina y sobre todo visión de futuro. Para empezar, a la población se le deberían enseñar, por dar algunos ejemplos, las garantías individuales y sociales que marca la Constitución. O mucho ayudaría en el mismo sentido si las organizaciones cumplen cabalmente con sus normas internas. Igualmente, abonaría en el mismo sentido desarrollar otro tipo de prácticas, cual nuevas culturas. Por ejemplo, cuidar el agua, no estacionarse en doble fila, pagar puntualmente los impuestos, derechos y contribuciones, aplicar marcaje personal a nuestros diputados y a los gobernantes, participar activamente en nuestra comunidad más inmediata para la solución de la problemática cotidiana, conocer los planes de gobierno, enterarse de los presupuestos aprobados, cumplir a cabalidad con lo que nos comprometemos, pedir cuentas a nuestros líderes o dirigentes, etcétera, etcétera. Y, en resumidas cuentas, acatar la ley, acoplarse al Estado de Derecho sin reclamar privilegios para nadie. Actualmente, en México está tan distorsionada esta premisa elemental, la de acatar el Estado de Derecho, que hay quienes no cumplen con algún ordenamiento porque lo consideran injusto para ellos y razonan: si considero que tal ley me es injusta, no la cumplo. Otro ejemplo es la incultura del fuero y del charolazo. Utilizan tal incultura sobre todo los ricos y los encumbrados políticamente, para pasarse la ley, el estatuto, el reglamento o cualquier otro ordenamiento por el arco del triunfo. Otro ejemplo de lo mismo es que hay sectores de la población que exige tener privilegios. Un ejemplo muy recurrente en estos días es la exigencia de periodistas para que se les cuide especialmente a ellos para temperar los riesgos de su trabajo. ¿Por qué brindarles más seguridad a ellos? ¿Por qué no a los mineros, a los trabajadores de la basura, a las amas de casa o a otros sectores? Lo correcto es que todos tengan o tengamos seguridad. Ello, el acatar la ley de manera pareja, nos llevará de manera natural a practicar otro tipo de organización, por ejemplo, la organización de consumidores, la de protección del medio ambiente u otros que son campos aún vírgenes en nuestro país, aunque requieren de atención inmediata, y se estará abonando en la construcción de ciudadanía, que actualmente es como un requisito para acelerar, por medio de la organización, la transformación del país. Muchas gracias.